Compañeros, compañeras, les damos la bienvenida a esta charla que titulamos con el nombre de Fascismo y la crisis mundial, que se da en un contexto del cual calculo que estamos ya todos al tanto, de un triunfo en las elecciones, en las PASO de Milei, seguido de un proceso devaluatorio desarrollado, acentuado por el gobierno nacional, y que ahora tiene como un capítulo extra este acercamiento de una serie de sectores de la burocracia sindical a Milei sobre la base de la discusión de una reforma laboral. Acá en la Facultad de Sociales esto se ha generado una deliberación que ha tenido como característica una asamblea de la cual participaron alrededor de 400 personas, y en ese contexto de deliberación, tanto la facultad como nacional, es que decidimos convocar a esta charla y dar lugar a este debate. Estamos haciendo girar una alcancía con el objetivo también de costear el costo de lo que fue llevar adelante esta charla y de los materiales que utilizamos para impulsarla, así que contamos también con su colaboración para eso. Sin más, los dejamos con la charla. Bueno, buenas noches, gracias por estar presente aquí. Es indudable, por lo menos esa es mi impresión, que el momento político actual a nivel internacional puede ser calificado como una encrucijada. Es un momento absolutamente excepcional, porque se han desarrollado bastante, no en forma mucho más amplia, tendencias decisivas. La tendencia del imperialismo a la guerra, la tendencia del imperialismo a la destrucción del medio ambiente, la tendencia crisis económicas cada vez más severas. Y eso ha envuelto al conjunto de la humanidad. Todavía falta un análisis de la pandemia como un fenómeno de la sociedad capitalista, que no ha sido realizado porque frente a la pandemia, de parte de la totalidad de las fuerzas políticas, fue encubrir el carácter catastrófico y las raíces sociales de este evento, que naturalmente tiene por base la destrucción del clima, la alteración de la naturaleza y, de otro lado, la destrucción de los sistemas de salud. Ausencia de prevención, retraso en las investigaciones porque todavía no son rentables. Y la pandemia, como fenómeno, como le diría, subterráneo, ha incidido enormemente en la evolución de la situación política. Cuando se produjo este fenómeno, yo busqué estudiarlo un poco desde el punto de vista del pasado, y me sorprendió lo siguiente: los mejores pronósticos acerca de la pandemia venían de los bancos, venía de la Reserva Federal, que en 2007 había sacado un informe previendo más o menos lo que ocurrió finalmente. Y es harto significativo porque el capital no entró en esta crisis humanitaria, en esta crisis de salud, en esta crisis sanitaria, inconscientemente. Entró sabiendo perfectamente lo que hacía, perfectamente lo que iba a ocurrir, pero además estos análisis tienen una ventaja suplementaria. Habían señalado la importancia de la gripe española, que es un nombre desmerecido para los españoles porque no tiene nada que ver con España. La gripe española se la llama gripe española porque el primero que la anunció fueron los diarios de España. La incidencia que había tenido en toda la crisis mundial, que se va a manifestar en
la guerra civil parcial en Alemania, la guerra civil en España, etc. Es decir, la mayor tragedia en varios siglos, digamos, de la humanidad. Entonces introduzco este problema de la pandemia porque tal cual preveíamos aquellos que le dimos importancia, hay un rebrote de la pandemia. Y los factores que la han impulsado se van a multiplicar, los virus van a mutar y el sistema de salud está más quebrado ahora que antes de la pandemia, y basta simplemente leer un diario sobre o acerca de lo ocurrido con el congelamiento de las tarifas de salud o de los aranceles para los meses de septiembre y octubre. Todo el mundo se declaró, digamos, en estado de quiebra y de falencia. Entonces, ¿qué es una encrucijada? Una encrucijada, en realidad, como aparece en otros idiomas, es un cruce de caminos. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar la humanidad frente a las opciones de una crisis gigantesca? Y la oportunidad de hablar en estos términos referido a la Argentina es muy, pero muy importante. ¿Por qué motivo? Porque la Argentina es presentada por los voceros oficiales como un caso loco. Nadie tiene inflación menos la Argentina, nadie tiene esto menos la Argentina, todo el mundo se pelea, nadie tiene las grietas que tiene la Argentina. Es decir, hay un tornillo flojo en el sistema mundial. Y como opino desde hace mucho tiempo, las manifestaciones de locura siempre son un indicador del estado de salud del medio ambiente y no una enfermedad del que padece la locura. Simplemente le da expresión a este fenómeno, y el tema ha sido tratado en muchas películas, donde el héroe es un loco porque primero es el que registra la enfermedad del ambiente en que actúa, y en la medida en que los demás lo perciben, o cuando empiezan a percibirlo, empiezan a elaborar una salida para la enfermedad social. Eso es muy frecuente con los veteranos de guerra, que hacen verdaderos desastres cuando vuelven a sus países y se los reprime, etc. Pero el hombre pasó por una guerra, que es una experiencia fulminante, y por lo tanto le está transmitiendo a sus compatriotas una realidad que esos compatriotas no han vivido porque por la edad, por las distintas circunstancias, no han participado de la guerra. Entonces estamos ante una verdad encrucijada. Y Argentina es la parte saliente, como otros países tienen esa característica de una gran crisis mundial. Y no es la rueda suelta o la tuerca suelta, digamos, de una rueda o de lo que fuere. Entonces tenemos que prestar atención de estos puntos de vista, porque si uno examina la campaña electoral, todos tienen soluciones, como si fuera efectivamente un problema local. Si fuera un problema local, las soluciones son una pavada. La economía mundial prospera, no hay guerra, los precios se acomodan a los costos, se desarrolla el intercambio, los pueblos prosperan. Entonces, si corregís la política monetaria, corregís un daño del presupuesto o corregís el balance comercial, vas para adelante. Nosotros estamos en una situación en que el 80% de la humanidad tiene un problema de déficit fiscal, de balanza comercial, absolutamente todos, y por lo tanto pretender que superando eso
digamos, se pueda salir adelante, es completamente pretencioso. Pero en el debate político también hay una cosa que es interesante. Se subvalora el alcance revolucionario de la crisis mundial y se sobrevaloran los miedos que puede engendrar una crisis mundial. Entonces, por ejemplo, la guerra como un fenómeno catastrófico que va a terminar llevando a Europa a una situación revolucionaria, no tiene un gran alcance. Pero la perspectiva de que alguien tire una bomba atómica, sí, es más inicial. Y ahora, por ejemplo, da la casualidad que entró, justo acá hay un cartel, y ese cartel dice, ¿qué hacemos? O para parar a Milei o frente a algo de Milei, y abajo, hay que leerlo con anteojos, cómo enfrentamos la devaluación y los precios. Si no enfrentamos la devaluación y los precios, no hay cómo enfrentar a Milei. Porque nunca un elemento ideológico y una pura amenaza política tiene más poder para movilizar a las masas que la necesidad de esa masa de sobrevivir, alimentar a su familia, tener un hogar, etc. Y si salen a la calle, la consecuencia va a ser barrer con toda la oposición de centro y de derecha de los capitalistas como una cosa de paso en ese tipo de lucha. Entonces hay una verdadera manipulación en el debate político, porque el debate político se dando así. Me lo dijo el compañero que nos presentó. Discutieron en una asamblea para ver cómo se para Milei. Dentro de poco van a ver cómo hacen para votar a Massa. Y por un momento todos los revolucionarios se olvidan de que al fascismo nunca lo paró un evento electoral. Y como además hay una lógica para que un evento electoral no sea suficiente para parar el fascismo, es completamente inútil recurrir a las elecciones para parar el fascismo. Hay que poner a las masas en la calle. Naturalmente, no es una cuestión de soplar y abrir botellas, pero para poner a las masas en la calle hay que atender a los problemas de las masas. Entender bien los problemas que hay, sus canales, y que vayan a una lucha. Ustedes fíjense lo siguiente. Acaba de acontecer algo que no es la primera vez que ocurre, que es altamente significativo. Como es altamente significativo, no ha recibido atención política y no ha recibido atención mediática. Sobre 135 seccionales de SUTEBA, 3 llamaron a una huelga general. Y las 3 pararon a las 135 seccionales de SUTEBA. Es un hecho político de una magnitud fenomenal. En esta medida, en esta magnitud no había ocurrido en el pasado, pero ya había habido paros donde estos 3, convocando a la huelga, habían obtenido una atención muy importante. Y entonces aparece, por esas cosas de las redes, esas cosas, aparece un audio de una burócrata enfurecida. Estos trozos de mierda están quedando por el sindicato. Algo que no es cierto, porque en las últimas elecciones estos trozos de mierda retrocedieron. Está claro. Es decir, no hay que confundir el aparato sindical con la masa de maestras y maestros y profesores y profesores. Es decir, el temor de la burócrata que está quedando con todo esto, no hay cómo darles, siempre joden y nos van a terminar cagando a Massa. Y toda clase de insultos. Es muy significativo, en nuestro periódico está publicado parte de... ¿Por qué es importante destacar esto? Porque esta es la clave de la situación política argentina.
La clave de la situación política argentina no es que la izquierda sea minoritaria, sino que no se le ocurre con esa minoría hacer parar 135 seccionales, a pesar de que en la actividad sindical de SUTEBA integra direcciones que hicieron parar esas 135 seccionales. Fíjense que mi denuncia es más profunda que la denuncia de un adversario. ¿No es cierto? El adversario está tan encerrado en su esquema que ni siquiera saca conclusiones de sus propios aciertos. Que se ha decidido en minoría, por lo tanto, fuera del aparato sindical, una huelga, que es una huelga contra el aparato sindical. Y al otro día le pidieron a la CGT que haga un plan de lucha. Cuando la CGT está discutiendo si vota Massa o vota Milei. Por lo tanto, lo último que va a hacer es un plan de lucha, sea contra quien sea. Esta estructura de la discusión política hay que desmantelarla. Hay que desmantelarla por completo, porque la tendencia del capitalismo es a levantamientos populares cada vez más importantes. Y la preocupación de todos los sistemas políticos del mundo son estos levantamientos populares. Porque Massa logra convencer a algunas patronales a que no aumenten los precios, solamente porque tiene miedo a un levantamiento popular. Y ahora, cuando examinemos toda la situación política, vamos a observar que los tres candidatos principales ya no proponen lo que proponían al comienzo, porque a medida que se acercan las elecciones se dan cuenta que lo que proponían al comienzo les va a costar la cabeza. Y como la solución para ello es lo que proponían al comienzo, y en tanto que lo que proponen ahora es un arreglo porque se dan cuenta que no va, ya tenemos adelantado la firmeza del timón del próximo gobierno. Es decir, se le va a escapar de las manos. Esto hay que tenerlo perfectamente en claro. Es un aspecto importante de lo que quiero explicar. Vamos a tomar otro enfoque sobre esto. Se destacó que este ascenso súbito de Milei muestra la crisis de representación en Argentina. El pueblo no se siente representado por quienes tiene. El pueblo no se siente representado por las autoridades que tiene y no se siente representado por las autoridades que puso para voltear a los que no quería antes. ¿Se entiende o no? Acá no hay una crisis de representación. Yo tomé una vez un ejemplo de Italia. Italia tenía dos grandes partidos políticos, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. Se produjo una crisis de representación y subió Berlusconi. Después se produjo de nuevo una crisis de representación. ¿Con quién? Con el tipo que vino a superar la crisis de representación. Y vinieron el Movimiento 5 Estrellas. Después vino la Liga del Norte. Y ahora viene Meloni. Esta es la quinta crisis de representación que abarca no los partidos comunistas y demócratas que ya no figuran más, sino que abarcan la quinta generación de superadores de crisis de representación y se sigue hablando de crisis de representación. Tiene que haber algo más, tiene que haber algún factor más que la pura crisis de representación. Y es que la sociedad capitalista está en una declinación profunda. Este es el punto central. En Argentina, el peronismo entre 2021 y 2022 perdió 4 millones de votos. Esto no es una extracción de sangre, esto es una hemorragia. Entonces hay factores poderosos, es decir, la política del peronismo, la crisis del capitalismo, la pandemia, una deuda externa, una deuda pública de 550.000 millones de dólares, las LELIQ, las tasas de interés, la emisión de dinero, han quebrado a una fuerza de las más estables
menos comparativamente con otras fuerzas políticas que hubo en América Latina o que también, digamos, ocurrieron en Europa. Cuando yo enumeré estos factores, la guerra, toda una serie de factores que muestran cuál es la tendencia, me salté una que la voy a incorporar ahora porque es de tremenda importancia. Ha concluido el ciclo ascendente de China. China ha entrado en un proceso de retroceso económico que es de largo plazo. Y es muy interesante esto, por dos razones. Porque el desempleo juvenil en China es muy grande. Y no es lo mismo una crisis política y una lucha de clases en China que en La Matanza. Que sea porque son 1.400 millones de personas. Pero además, le ha dado un golpe fenomenal a Alemania. Alemania se ha venido abajo, como hemos escrito sistemáticamente antes de que se venga abajo. Se ha venido abajo porque no le puede vender a China. Y entre otras cosas hay problemas para que le venda a China por la guerra comercial en la que embarcó a los distintos países capitalistas, Estados Unidos, y entonces ha afectado a Alemania. Quiero llamar la atención frente a esto como para Milei, que tampoco lo va a contestar como paramos a Milei. Es un gancho del título. Después la decepción es enorme. No está la fórmula ahí de cómo paramos a Milei. No viene un prospecto. Hay insinuaciones de que los masistas se junten con la izquierda para luchar contra Milei. Y después cada uno vota por su lado. Es una alquimia. Muy interesante porque dice los que el electorado que vota al peronismo, que se junte con el electorado que vota a la izquierda y luchemos contra Milei. ¿Cuál es el electorado que vota al peronismo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Está guardado en una caja fuerte porque perdió 4 millones. Parece que la costumbre de votar al peronismo ya hace mucho que se perdió. Ya le ganó Alfonsín, etc. Pero si vos perdiste 4 millones, no tenés un electorado que vota a alguien como si fuera cautivo. Pase lo que pase, yo cuando hay que votar, voto al peronismo. Entonces no hay ninguna solución sobre ese problema. De manera que considerando todo este conjunto de situación vinculada a todos los datos que conocen de la situación argentina, la tendencia de fondo de este país es marchar hacia una situación prerevolucionaria. Y el dato más importante de esa tendencia son los niveles de inflación. Porque la inflación, llegado a un cierto punto, y no le digo la hiperinflación, son los fenómenos esenciales de disolución de la sociedad capitalista. Porque lo que une todo el tejido de la sociedad capitalista es el mercado, que aparece como invisible, pero que es el sustento de todas las relaciones sociales. Y el mercado se representa fundamentalmente en el dinero. Y en este país, no solo que no hay dinero, sino que tampoco hay moneda representativa del dinero. Y es una tendencia que carcome todo el proceso social y que es formalmente imparable. El Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina, le permitió a Massa toda esta serie de medidas que se han tomado, de congelar esto, de congelar lo otro, llegar a acuerdos de precios, se lo autorizó, a pesar de que estaba en contra, a cambio de esta devaluación que hizo del peso a 350 pesos. ¿Por qué le autorizó? Simplemente porque tiene miedo políticamente que no se llegue a las elecciones. No hay otra razón. Y al mismo tiempo reconoce que para tratar de que se pueda llegar a las elecciones, lo peor sería hacer un ajuste.
En cambio autoriza que se emita dinero, autoriza que se subsidie esto, que se frene todavía un poquito las tarifas eléctricas, que pasen para diciembre, que se manipule, que se haga todo lo que no es recomendable por el FMI para sostener la situación. Quiere decir que lo que el FMI quiere imponer no va a sostener esta situación. Nosotros no tenemos que el peronismo perdió 4 millones de votos, sino que el candidato a ganar las elecciones caminando perdió 2. Esto es absolutamente impresionante porque tenía los votos en el año 21 para ganar. ¿Y por qué Juntos por el Cambio los pierde? Es muy interesante porque se dice, bueno, los pierde porque se peleaban Patricia Bullrich con este y lo otro, pero como no los pierde en gestión de gobierno, revela la altísima politización que hay. Es decir, que el ciudadano en general, y en parte también, o en total los trabajadores, disciernen perfectamente las distintas tendencias políticas. Este derrumbe es el dato más importante de la situación, porque es el derrumbe de los aparatos históricos de contención del movimiento obrero. Pero no fueron muchos de esos votos a Milei, esos votos fueron a Milei. Se tiene que convertir en lo que fue el peronismo, para que pueda compensar el derrumbe del peronismo. Mientras sea Milei, su hermana y Villarroel, estamos ante un episodio político significativo, pero no comparable al derrumbe, digamos, del aparato del Estado, del peronismo y de Juntos por el Cambio, y no a este enorme viraje. Con lo cual, la cuestión del fascismo en Argentina vuelve a presentarse, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, en una forma distorsionada. El fascismo, como experiencia política, es una categoría única. No se puede denominar fascista cualquier cosa, en primer lugar porque cualquier cosa no es fascismo, y porque el fascismo tiene características tan excepcionales que el combate al fascismo presenta un desafío a lo que es la experiencia normal de lucha del movimiento obrero. No es el caso de Milei. El fascismo, en primer lugar, es la expresión de la completa disolución de la sociedad y del agrupamiento de los sectores arruinados en esa disolución detrás de fuerzas reaccionarias que se movilizan independientemente incluso de la burguesía para imponer contra la clase obrera la defensa del capitalismo y contra la burguesía la estabilidad social de esos sectores arruinados. Ustedes fíjense, había 30% de desocupación antes de que subiera Hitler. Hitler toma el poder, los campos de concentración, etc. 2 años después no había desocupación. Porque si se llega a la desocupación, chau y Hitler. La burguesía tuvo que absorber a los trabajadores desocupados. Pero Hitler le facilitó la absorción con una economía de guerra. Lo que quiero decir es que se encadena esa pequeña burguesía arruinada, masiva, destruida, como fue el caso de Alemania, impuso su ley a las 2 clases sociales que dominan el escenario político bajo el capitalismo, al proletariado y a la burguesía. En definitiva, a favor de la burguesía. Porque cualquiera sea el beneficio económico que haya dado al proletariado, le destruyó sus organizaciones con métodos de guerra civil, las liquidó, las arrestó, las metió presas, las mató. Y eso son conquistas históricas de la clase obrera. En cambio,
un pequeño aumento salarial, ocupación completa y 15 días de vacaciones, son fenómenos episódicos. Y a la burguesía alemana la llevó la guerra, de la cual salió destruida Alemania y la burguesía alemana. Es un fenómeno excepcional que es impresionante esto porque a mí me impresiona. No quiero decir que si me impresiona a mí, quiero decir lo siguiente, es una impresión mía, no es simplemente una constatación. Todo esto está previsto por Marx en un libro maravilloso que debería tener el Premio Nobel de Literatura, que se llama 18 Brumario de Louis Bonaparte. Y hace una descripción de la reacción de la pequeña burguesía reaccionaria ante los levantamientos obreros en el año 1848, que Trotsky después la traslada a 1930. Pero en aquel momento la burguesía estaba en ascenso. Entonces sus métodos políticos no eran tan desesperantes. Y los ciclos económicos se revertían. En 1848 una importante crisis mundial y en 1850-1851 una gran retomada económica. ¿Está claro? Pero Marx tuvo la genialidad, porque todo el mundo piensa que Marx del único que hablaba del proletariado y de la burguesía y la plusvalía, y nadie sabe por qué.